Aquí y ahora te voy a enseñar no solamente lo más importante, sino lo más práctico que debes saber de esta herramienta de texto, para que comiences con tus proyectos ahora mismo en CorelDRAW. ¡Empecemos! Muy bien, vamos a comenzar con este tutorial. Lo primero entonces que debo decirles a todos ustedes es que vamos a resumir todo esto en distintos capítulos. Lo primero es cómo activarlo, por supuesto, dónde se encuentra, las opciones del menú y de la barra superior. Hay distintas alternativas y opciones o variantes de esta herramienta texto que puedes encontrar en cualquiera de estas dos partes. También vamos a hacer un ejercicio entre el texto artístico versus el texto de párrafo. Son dos tipos de texto. Uno es más orientado como a los párrafos puntualmente. Estamos hablando de cuando vamos a hacer párrafos grandes, carteles, flyers, libros, en fin. Y el otro es más como para logos, como para frases cortas, que nos ayuda pues como a tener mejor o mayor libertad en ese aspecto. Y el cuarto punto son las opciones avanzadas, que también vamos a ver un poco en un menú especial. Muy bien, vamos entonces a comenzar con el primer ejercicio, que es cómo activarlo. Perfecto, entonces es muy simple, lo podemos encontrar justamente en el menú izquierdo, acá donde está el texto o la letra A, pero también vemos que lo podemos accionar o lo podemos activar con la tecla F8 o con el atajo F8. Es decir, si lo seleccionamos acá, vemos cómo ya puedo utilizarlo, pero también podría activarlo puntualmente si presiono F8 en el teclado directamente, ¿de acuerdo? Entonces son dos formas de hacerlo. Miren que aquí ya tengo activado esto y por lo tanto una vez que está activado tengo ya las opciones de la barra superior, que es lo siguiente que vamos a ver. Entonces en estas opciones vemos cómo puntualmente esa barra superior es una barra contextual. Entonces cuando yo activo en este caso la herramienta de texto, podemos ver que inmediatamente se personaliza o cambian las características de acuerdo a la herramienta que haya elegido. En este caso podemos ver entonces cómo tenemos la forma para escoger la tipografía, la lista donde podemos seleccionar la tipografía o las tipografías que tenemos instaladas en nuestra computadora, el tamaño de la tipografía, en este caso por puntos. Luego también si lo queremos en negrita, en cursiva o lo queremos subrayar. La opción de justificación a la izquierda, en el centro, a la derecha, que sea totalmente justificado o forzar esa justificación o no tener ningún tipo de justificación. Adicionalmente los bullet points o estos puntitos para poder listar las cosas y tener esta opción de la primera letra en mayúscula que se suele utilizar en artículos de revista, de periódicos, escritos y demás. Adicionalmente tenemos la opción de expandirlo precisamente desde el menú. Esto es algo que ya está activado, pero yo puedo activar la pestaña, que es lo que vamos a ver justamente en la siguiente parte. Pero antes, lo que quiero mostrarles es que también podemos acceder desde el menú texto, que es justamente lo que nos interesa en esta parte. Y miren que tenemos también estas opciones que muestro en la página. Puntualmente hay cosas que ya se repiten, por ejemplo como las bullet points o la letra mayúscula, pero nos aparecen nuevas como crear distintas columnas, sobre todo para los textos tipo párrafo, y también esos tabs que son como esos espacios que yo puedo permitirme dejar para tener una información que va como en una jerarquía diferente, tener estadísticas de texto. Y bueno, digamos que podemos también alinear con la línea base de nuestro documento, que ya lo vamos a ver también más adelante, usar lo que son los guiones cuando tengo texto, que también lo vemos más adelante, y bueno, otras herramientas como el tema ortográfico y demás. Muy bien, entonces tenemos esas alternativas acá y podemos chequearlas. Si ustedes también quieren explorar un poco más, este es un tutorial más práctico donde ustedes pueden saber qué opciones nos da Corel al respecto. Vamos para el cuarto capítulo y acá es donde nos vamos a encontrar estas diferencias entre ambos tipos de párrafo de texto. ¿Qué pasa? Que es muy importante acá traerlo a colación porque es donde vamos a tener más interacción. Entonces, ¿qué es un texto artístico? Puntualmente un texto artístico es aquel que me permite más libertad. Y aquí miren que no está
enmarcado en ningún frame, en ningún recuadro, mientras que el texto de párrafo sí. Si ustedes están viendo este video en máxima resolución, que es Full HD, con lo que lo estoy grabando, podrán ver que aquí justamente tiene un marco, una cajita que los encierra. Entonces, por ejemplo, en el texto artístico es muy bueno para los logos, porque yo puedo tener mayor libertad. Yo puedo deformarlo si lo arrastro, por ejemplo, en este sentido. Si lo selecciono, yo lo puedo deformar así, cosa que en el otro texto de párrafo no lo puedo hacer. También puedo deformarlo en este sentido, tanto vertical como horizontal, y es algo que podemos hacer tanto en el artístico como en el de párrafo. ¿Qué pasa con el de párrafo? El de párrafo pues tiene esa característica de texto de bloque. Entonces acá, por ejemplo, simulé como si tuviéramos una diagramación, una maquetación de texto con alguna imagen o algo que esté interfiriendo entre textos. Podemos ver que este primer texto tiene un recuadro rojo y este texto no. Significa que yo aquí tengo más texto que está escondido porque el tamaño o el espacio que tengo no está completamente o no es suficiente para escribir lo que yo necesito. Entonces en este caso, si yo le hago doble clic, puedo expandir un poco esto y miren que aquí hay un texto escondido. Pero ¿qué pasa si yo necesito o no puedo modificar este espacio y necesito llevarlo al párrafo inferior? Pues me da la opción de seleccionar justamente esta opción y decirle que lo quiero conectar con este. Puedo expandir el de acá abajo y lo que hace es que la información que estaba oculta en el de arriba lo pasa al de abajo y se distribuyen los textos de forma inteligente. Son maneras diferentes de utilizar este tipo de cosas. Entonces, ¿qué más podemos hacer acá? Lo que hablábamos ahora, por ejemplo, lo de texto, de usar los guiones. Entonces yo puedo usar los guiones si yo estoy, digamos, buscando, aquí lo podemos ver como maestro, entonces maestro, y hace una división de guiones. Si necesitamos pues hacer esos cambios entre renglones. También podemos ver aquí lo que son el mallado del documento, la base, que son como unos renglones, como si fuera un cuaderno rayado en horizontal. Entonces yo también le podría decir, en este caso, que se alinee a esa base de las líneas. Entonces cuando yo hago esto, lo que hace es que justamente, si hago un zoom acá, esta primera parte se me alinea con ese grid. Pero lo podemos ver mucho mejor si vamos ya a las opciones avanzadas, justamente acá. Voy a abrir las opciones avanzadas. ¿Cuáles son estas opciones avanzadas? Precisamente utilizando el comando de control T o desde la misma barra de texto, activándolo desde acá, ¿cierto? O con el atajo control T. Aquí tenemos una pestaña, ¿de acuerdo? En esa pestaña tenemos varias opciones. Hay cosas que se repiten, pero aquí está, digamos, lo más concentrado. Tenemos para el texto poder definir cuánto queremos la distancia entre los renglones, esas sangrías también, la distancia entre las letras puntualmente en porcentajes si lo queremos o en puntos. Entonces aquí podemos jugar cuánto es la distancia entre renglones, la distancia entre palabras, la distancia entre las mismas letras como mencionaba. Lo podemos hacer de forma más empírica con la herramienta de forma en un texto. Significa que si yo selecciono por ejemplo el texto artístico, me aparecen estas dos opciones donde yo puedo hacer justamente o cambiar esta distancia entre renglones, pero también la distancia puntualmente acá. Como pueden darse cuenta, como entre las letras, y no es una deformación. Pero yo no estoy, digamos, consciente, no sé realmente cuánto están separados. Sin embargo, cuando yo lo hago directamente acá, sí puedo darle un porcentaje exacto. Yo digo, yo quiero que las palabras estén separadas un 40%. Y simplemente desde acá lo puedo hacer. También puedo controlar acá lo que son los bullets, ¿cierto? Estos puntitos para listar, la mayúscula inicial, lo que es ese tab para discriminar una idea de la otra, para que queden en distintos momentos o en distintas partes del margen, y lo que es también el guión, lo que les mencionaba antes. Acá es alinearlo con las líneas del documento. Entonces en este sentido, cuando yo lo vaya a mover, esto se me va a mover también o se me va a alinear en ese sentido. Y acá es hacer una orientación si lo quiero que el texto esté arriba, en la mitad, que es algo que normalmente en los editores como Word, PowerPoint, pues solemos tener también. Ahora ya sabes más sobre la herramienta texto. Si el video te sirvió y te gustó, entonces apóyame con tu like. Y si quieres saber más sobre el programa y conocer todos sus trucos, entonces suscríbete al canal y accede a mi lista de reproducción con cientos de horas de tutoriales para que los descubras a tu propio ritmo. Te recuerdo que los enlaces a estos contenidos los encuentras en la descripción
y en el primer comentario anclado de este video. Nos vemos en la próxima.